Televisión para ti. Colonialismo educativo. Y se encuentra con nosotros el doctor Rolando Barral, docente universitario, quien también va a hacer la presentación de su libro Colonialismo Pedagógico, el racismo en el pensamiento boliviano. Un libro cuya primera edición ya se ha agotado en el mercado y está pronto a salir la segunda edición. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias. ¿Cuándo publicaste este libro? El 2016. 16, ¿verdad? A ver, hoy es el día de la lucha contra la discriminación y el racismo. ¿Es discriminador y racista nuestra educación? Bueno, en realidad hoy se recuerda 24 de mayo, el día contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿A raíz de qué? El 24 de mayo, el 2011 más o menos, bueno, la ley salió en el 2011, sí. En ese tiempo... un año o 2 años antes, sí. Cuando se estaba haciendo la nueva exactamente, cuando se estaba haciendo 2009 la nueva creo que era. Sí, 2009, gracias por el dato. Entonces, los campesinos han sido vejados, han sido humillados y han salido varios documentales, ¿no?, sobre ese problema. Pero ese es un asunto que se muestra. Lo que hay que analizar es toda la prehistoria y la historia del colonialismo, del racismo. Entonces, cuando tú señalas, por ejemplo, ¿es discriminadora y racista nuestra educación? La pregunta es o la respuesta es bastante taxativa. Por donde se analice, la educación y la sociedad boliviana es discriminadora y racista. Todos los países coloniales, obviamente, son países racistas, ¿no? Hablando ya de datos, hay un estudio que se ha hecho en La Paz. De cada, o sea, un 40% todavía tiene tendencias a la discriminación en lo que se refiere a clase, raza, género, etc. Entonces, los datos son bastante complicados y no se ha resuelto. Ahora, no solamente hay un problema de análisis desde la victimización, o sea, hacerse los víctimas, y no. Nosotros tenemos que hacer un análisis científico para, a partir de esa problemática, luchar contra todo tipo de racismos, porque también hay un racismo al revés. Hay una discriminación al revés, no es solamente, por ejemplo, ahí en el libro digo, por donde se analice existe racismo, sale la discriminación, y precisamente en este libro yo toco, a partir de la investigación, todos los malos ejemplos de racismo y de discriminación que han sufrido los indígenas. Entonces, se puede ver en la historia de nuestro país, por donde se entre el racismo. Alcides Arguedas, Gabriel René Moreno, Nicome de Santelo. Estamos hablando, por ejemplo, recién han sacado el libro de Carlos Medinaceli, pero con seguridad están obviando esta parte que discrimina a la mujer indígena, ¿no? Hay una discriminación a la mujer indígena y con fuentes. Entonces hemos sacado nosotros un capítulo de este libro, se llama El racismo y el pensamiento colonial en Bolivia, donde, por ejemplo, se han dado casos bastante anecdóticos. Nicome de Santelo es un libro escrito por Gabriel René Moreno, donde se pesan los dos cerebros, el del indígena y del blanco, ¿no? Y el cerebro más o menos pesa entre 1,50 kg. Y a partir de que el peso del blanco era más, obviamente, en mayor proporción, querían demostrar la superioridad. Entonces hay una genealogía del racismo que varios científicos han estudiado, donde se quiere estructurar, y así está estructurado el mundo, no solamente Bolivia, entre superiores e inferiores. Por eso hay esa relación norte-sur, por eso hay relación del poder frente a lo que son las clases sociales, la pigmentación, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta va por el siguiente horizonte. Entendemos siempre que la educación es un conjunto de muchas cosas, es un conjunto de elementos que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, de destrezas, todo. Pero la categoría superior de la educación son los valores, la construcción de estos valores que además significan comportamientos éticos, morales y hasta principios. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos entender que una educación
tenga estas características de ser discriminador y racista en los alcances de lo que debe ser la educación. En realidad la educación en su perspectiva humanista tiene que formar la conciencia y la autoconciencia, y lo que tú dices, valores, el desarrollo integral. Sin embargo, hay que entender la educación como también procesos de deseducación. Ya Franz Tamayo, que tiene un pensamiento racista, Franz Tamayo, en los estudios hemos publicado también un libro hace un tiempo, está agotado, él decía, hay educaciones que destruyen. ¿Qué está planteando Franz Tamayo cuando dice hay educaciones que destruyen? Destruyen la comunidad, o sea, la propiedad comunitaria, destruyen la identidad cultural, etc. Franz Tamayo tuvo un equívoco al señalar qué hace el indio por el Estado, todo, qué hace el Estado por el indio, nada. Eso es un equívoco, ya que en una lectura marxista, José Carlos Mariátegui cambió la pregunta desde su análisis obviamente epistemológico muy diferente y además muy afincado en lo que es las relaciones sociales de producción, etc. Él dijo, el Estado en América Latina se ha construido sin el indio, contra el indio. Entonces ahí están las políticas de castellanización que hace perder obviamente la identidad. Por ello se ha demostrado en la educación intercultural que las personas que aprenden en lengua materna, sea aymara, quechua, sea mojeño, sea guaraní, tienen mayores niveles de aprendizaje, porque esa lengua materna les permite construir su conciencia, su identidad y a partir de él, digamos, dialogar con las otras culturas. En tanto hay una enajenación, un colonialismo mental, obviamente son educaciones que destruyen. Por eso vienen los problemas de desclasamiento o enclasamiento o los problemas que cotidianamente los vemos, ¿no? Yo como docente, por ejemplo, veo en mis clases, en mis cursos, no solo en pregrado, sino en posgrado, hay gente que se cambia el apellido y hay gente que, digamos, tiene un apellido español como apellido materno y un apellido autóctono como apellido paterno. Pronuncian siempre el materno, no el paterno. Entonces, ese no es un problema personal, es un problema estructural de cómo nuestra sociedad se ha ido construyendo. Ahora, nuestras comunidades originarias han sido mal interpretadas en el sentido de que esas comunidades prefieren que aprendan el castellano y no quechua, no aymara. Sí. Pero eso no es una lectura, digamos, crítica y profunda, porque esas comunidades saben en el cotidiano vivir lo que es la discriminación, lo que es el racismo, la marginación y todo lo que significa el desplazamiento de los supuestos y superiores contra los inferiores. La reforma educativa, y con esto concluyo, la reforma educativa ha tenido la capacidad de, por lo menos, cambiar algo esa tendencia. La reforma, bueno, hay que ver, la 1565 que salió en 1994, se ha planteado, por ejemplo, ¿no?, en la ley, ¿dónde está el racismo? Decía el exministro que clausuró el año escolar. Él decía dónde está, y está en un capítulo donde se plantea, está escrito, ese es el ejemplo evidente del colonialismo y del racismo. Se planteaba bilingüismo para los indígenas, o sea, educación provincial, rural. Y para los citadinos, monolingüismo. Eso está en la ley 1565. Y en la 070, más allá de lo que puede ser descolonización, educación comunitaria, etcétera, los resultados son totalmente negativos. ¿Negativos en qué sentido? A partir de mediciones. Tenemos esos estudios que lastimosamente muestran estos problemas de discriminación, todavía de marginación, etcétera. Ahora, no solamente hay que ver de un solo lado, de ambos lados. No te olvides que, bueno, el otro día había hecho mención como un funcionario público, cuando estaban marchando gente así como vos con su terno y su corbata, había algunos indígenas, racismo al revés, que se dedicaron a cortar las corbatas, ¿no? Entonces estamos entrando, lejos de entrar, perdón la redundancia, a un espacio democrático de convivencia, de respeto, con esa idea de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Estamos entrando a esa etapa de confrontación. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Ahí está la propuesta de la educación. Hay que formar lo que tú decías, valores,
educar lo que es la conciencia, la autoconciencia. Y se ha demostrado que personas que manejan una lengua materna o de la región, sea aymara, quechua, que tienen en un enfoque plurilingüe, tienen menores niveles de discriminación. O sea, imagínate una persona que sabe aymara o quechua, conoce lo que se llama la intraculturalidad, tiene menores niveles de discriminación. Entonces, la apuesta es por una sociedad más democrática, plurilingüe, sin duda, pero que vaya a fortalecer la identidad cultural, sin llegar a esos extremos de autovictimizarse. Ese es el otro gran problema que se tiene. O el otro extremo ya de creerse que porque son un poquito blancos son de la raza aria y que son superiores. La ciencia ha demostrado que seas negro, amarillo, asiático, aymara, quechua, gordo, flaco, etcétera, el ser humano tiene, desde el punto de vista del genoma, somos iguales. Y las variaciones del fenotipo nos hacen ver, obviamente, diferencias como la huella digital, ¿no? La huella del dedo, ¿no? Entonces, la apuesta está por la educación y en este 24 de mayo, obviamente, como universidad, nuestra querida universidad, ha sido una de las primeras que ha incorporado las lenguas maternas en la formación. Ahí está la carrera de lingüística de la Facultad de Humanidades, que enseña quechua aymara hace décadas atrás, antes de que se plantee esto del Estado plurinacional, entonces, o pluricultural, o la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que dar digamos, un respaldarazo a esas propuestas, porque el Estado plurinacional, y eso lo puedo demostrar con documentos, porque he escrito la historia de la universidad, salió de los eventos universitarios, donde obviamente los partidos no estaban pensando todavía en esto de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad. Y ese es un mérito de la Universidad Boliviana, en este caso de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por visitarnos, Rolando. Yo solamente quiero decir que este librito que tengo en manos se ha agotado. Sí, se agotaron a los meses que salió, ¿no? Lo estás editando en una segunda versión, ¿verdad? Segunda versión vamos a sacar este año por lo menos unos 3 libros. La gente nos pide, y obviamente, como tú conoces, ¿no? La autogestión. Más allá del lamento boliviano, hay que ser propositivo, y a través de vos y de este programa y de esta gente tan eficiente y capaz que ama nuestra institución, simplemente quiero agradecer a los lectores, nuestros lectores, que nos permiten todavía seguir escribiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando. Te vamos a convocar en cualquier momento. Con el doctor Rolando Barral hemos conversado. Él es docente de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, y reconocida personalidad en el ámbito de la educación. Contigo, Henry. Televisión para ti.